Seguimos en esta tertulia de viernes 25 de noviembre de 2022. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos a hablar de una novedad que se conoció esta semana. La población del planeta Tierra superó el martes de la semana pasada los 8.000 millones de personas, según la estimación oficial de Naciones Unidas. Para la ONU, este crecimiento sin precedentes, recordemos que había 2.500 millones de habitantes en 1950, es el resultado de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. La población de la Tierra tardó solo 12 años en crecer de 7.000 a 8.000 millones. De acuerdo a la ONU, el 80% del crecimiento anual se da en los países en vías de desarrollo. Según el Fondo de Población para las Naciones Unidas, los 46 países menos adelantados se encuentran entre los de más rápido crecimiento del mundo. Se prevé que muchos de ellos dupliquen su población entre 2022 y 2050, lo que supondrá una presión adicional sobre los recursos naturales y un reto para satisfacer las necesidades básicas de esa población, advirtió la ONU. Según esos cálculos, la población tardará unos 15 años en alcanzar los 9.000 millones de personas en 2037, una señal de su ralentización demográfica. La ONU proyecta un pico de 10.400 millones de personas para la década de 2080 y un estancamiento hasta finales del siglo. ¿Cómo tomaron esta novedad? A ver, ¿qué desafíos nos implica? ¿Cómo lo evaluaron? Juan, que levanta la mano enseguida. Bueno, para mí la población de la Tierra sigue lo que se llama una curva logística, es decir, que la población ha crecido exponencialmente durante un cierto tiempo y luego empieza a saturar, empieza a frenarse. Y esto precisamente, mis cálculos con la logística que yo he construido, da una cifra un poquito menor que la de las Naciones Unidas. Da que saturan 9.000 millones de personas. Pero, en fin, 9.000, 10.000 es más o menos ahí lo es el mismo. Punto de saturación, sí, decís vos. El punto de saturación de la población. Sí, eso es así porque esa es la tendencia que está y hay bastantes razones para pensar esto. Bueno, el tema entonces se plantea, ¿es sustentable la población de 9.000 o 10.000 millones de personas? Es absolutamente sustentable. Es decir, si uno calcula la energía solar, la energía que recibe la Tierra desde el punto de vista solar, el balance de energía da que sobra energía por todos lados, sin recurrir al petróleo, a las muertes fósiles y sin destruir nada, ¿no? O sea, que por ahí nos quedamos tranquilos. Claro, no, es decir, lo que la que está haciendo la humanidad es una burrada. No, en lugar de empezar la energía solar y sus derivadas, como el viento, las mareas, la lluvia, el agua, está usando los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pero esto, como el periodismo y a muchos apocalípticos aman las catástrofes, esto es un tema que tiene mucha publicidad, ¿no? Es decir, vende, la mala noticia vende, ¿no? Es decir, hombre muerde perro, ¿no? Es decir, ese es el tema, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que no solo las malas noticias venden, sino que además hay intereses que aprovechan a estos crédulos, ¿no? Es decir, hay intereses que le interesa decir, mirá lo que está pasando, el cambio climático, el cambio de milenio, el COVID, en fin, todos son tragedias que van a destruir a la humanidad. Y entonces ocurren cosas tan fantásticas como que se plantea colonizar Marte o colonizar Venus, cosas que son absolutamente ridículas e imposibles. Quisiera ver quién va a aguantar la temperatura de Marte o la baja temperatura de Marte o la alta temperatura de Venus, ¿no? Y además hay otra cosa, si miramos en la historia, hace miles de años que se predice el fin de la humanidad, siempre se predijo el fin de la humanidad, todas las civilizaciones de una manera o de otra provocaron el fin de la humanidad, es decir, siempre. Y entonces es una cosa reiterada, de modo que cada generación, cada siglo, cada cosa predice un fin. Hace poco, con el cambio de milenio, decíamos, bueno, con el segundo milenio se terminó. También ocurrió en el primer milenio, porque había razones bíblicas para hablar de los milenios y predecir el fin de la humanidad. Es decir, es un problema reiterado y reiterante. No es nada preocupante, las cosas van perfectamente bien. Lo único que hay que hacer es que poner un poco de sensatez en la administración de la energía. Ah, bien. Bueno,
Y además, mejor, por supuesto, mejor repartir no solo equitativamente la energía, sino también la riqueza, ¿no? Alejandro, dale. Juan, no mencionaste la energía atómica, te lo digo al pasar. Por supuesto, la energía atómica es la peor peste que se puede hacer. Bueno, no, eso me deja algunas dudas respecto a otras cosas que comentaste días pasados, bueno, en tertulias pasadas entre nosotros respecto a la energía atómica y los daños que causaba la energía atómica. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque no era el objeto del tema que tenemos planteado. El tema tiene que ver con algo que en Uruguay nos suena raro, ¿no? Porque somos 8.000 millones, cada vez más. Cuando yo nací éramos 2.500 o algo por el estilo. Me parece mentira, ¿no? Pero ya somos 4 veces la cantidad de seres humanos que había cuando nací yo, o Juan, o en fin. Capaz que cuando nació Juan todavía había en menos había. En 1950, repito la cifra, había 2.500 millones de habitantes. Bueno, de todas maneras, no deja de ser impresionante, ¿no? Pero esto me trae a colación 2 cosas. Uno, a Jorge Valle. ¿Por qué Jorge Valle? Porque Jorge Valle decía, para cierto escándalo de mucha gente, pero uno de los grandes beneficios que tenemos en Uruguay es que somos pocos. ¿Se acuerdan de alguna expresión de ese tenor, la verdad, con ese contenido? Jorge, con la gracia que tenía, que era indiscutible, porque uno podría estar de acuerdo con todo lo que él representaba, o no, pero que tenía una seducción muy grande, no hay ninguna duda. Y una de las cosas que decía, como para seducir y hacer pensar, es qué bueno que somos tan pocos, contra todo lo que decía el resto, o seguimos diciendo quizás todavía el resto de los uruguayos. ¿Por qué? Y bueno, porque somos nada más que, somos 3 millones y un poquito en un mundo poblado por 8.000 millones de personas. Y el territorio nuestro no se corresponde con el territorio de los otros restantes es decir, con la totalidad de los otros 8.000 millones de personas, ¿no es verdad? Es bueno eso, y capaz que sí, ¿no? Yo siempre pienso lo difícil que debe ser para un indio de la India, ¿no es verdad? O para un chino, por ejemplo, venir al Uruguay y tomar un vehículo en la ciudad de Trinidad, ir hasta Jung, John, como le dicen algunos, ir hasta la ciudad de Jung, que son unos 120 kilómetros por la ruta 3, y prácticamente no cruzarse con nadie, por un campo totalmente explotable para lo que uno quisiera hacer en él, ¿no, verdad? Y en el cual ni siquiera casi no se ven casas, y por supuesto no se ve gente, y algunos animales, pero nada más. Y esa gente dice, pero ¿y esto? ¿Y dónde están los habitantes de Uruguay? Bueno, ¿es bueno o es malo? Yo creo que desde algunos puntos de vista es excelente. En otros quizás no tanto, aunque en un mundo tan globalizado como el de hoy día se compensa bastante la falta de gente con lo que podríamos llamar el intercambio cultural global bueno, y el comercio internacional, ¿no es verdad? Pero bueno, de todas maneras, el problema... Pero ahí vas a Uruguay. No, pero es que me preocupa por Uruguay, lo miro, yo vivo en Uruguay. Entonces decís, y la natalidad en Uruguay, dicen que no da ni para reponernos, y si uno mira para los costados, verá que los que nos rodean, hijos, amigos, primos, sobrinos, nietos, en fin, nietos todavía no, pero míos no, pero quizás algunos de los oyentes sí, tienen un hijo, tienen 2 hijos, y el que tiene 3 hijos, ya es alguien que un loco ¿cómo va a tener 3 hijos, no verdad? O sea que todavía vamos a hacer menos, salvo que hubiera una inmigración muy importante, que no es previsible, por lo menos en los tiempos inmediatos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en Uruguay? Sí, yo creo que es un problema de Uruguay el de la reposición, y no solo por el tema de la, bueno, llamémosle globalmente, de la seguridad social futura o del sistema jubilatorio futuro, que es, por cierto, que es un asunto importante. Pero no solo por eso es un problema grave el de Uruguay, es un problema importante que tenemos que considerar. La solución bueno, acá entran otros tipos de consideraciones, pero la solución patrocinada de una buena manera importante en favor de la interrupción del embarazo, del aborto, como lo queramos llamar, que
que yo lo entiendo muy razonable en ciertas circunstancias, va en contra de una planificación familiar que pueda llevar a que el Uruguay pueda por lo menos mantener el nivel de población que tiene, ¿no? Por supuesto que la planificación familiar es algo que no solo debería preocuparle al Uruguay, debe preocuparle mucho más al África o a la India o a China, que ya le preocupa, naturalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué decimos entonces? Y nada, yo lo miro desde el punto de vista de Uruguay, Romina. Y desde el punto de vista del mundo, sí, probablemente tenga razón Juan, y esto se va a parar. Pero Juan ponía el énfasis sobre todo en el desafío y sobre todo esa discusión en torno a hasta cuándo podemos llegar a... También está la lectura de, que yo lo mencionaba, era otra parte del enfoque de la introducción, de, bueno... Esto es posible gracias a, también llegamos a esta cifra por los avances en un montón de aspectos, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Siempre ha sido así, ¿no? En avances de salud, bueno, en la extensión de la vida por un lado y en las condiciones de vida por el otro. Decimos que hay una enorme pobreza en el mundo. Sí, claro que hay una enorme pobreza porque la reconocemos ahora y la vemos, pero antes era peor todavía. Ahora hay una enorme pobreza, pero es mejor. Lo que hay quizás más notorio es las diferencias, pero eso es un problema un poquito distinto. Pero el nivel de vida de la población del mundo en muchos lugares es horrible o muy triste, pero comparativamente con lo que era hace 50 o 100 años es muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que ha llevado a que tengamos un aumento de población muy considerable, pero al mismo tiempo, si hay un régimen de planificación universalmente aceptado, razonablemente aceptado por todo el mundo, es muy probable el estancamiento del cual hacía mención 9.000 millones o algo así que hacía mención Juan y que tú mencionaste, Romina, al principio, hablando de 10 millones. 10.000 millones, perdón. 10 millones. Ahora sí, obviamente estamos en un boom poblacional enorme, sin precedentes, sobre todo por la velocidad con la que se ha dado, es en verdad. 12 años pasamos de 7.000 millones a 8.000 millones, repito la cifra. Y en 70, digamos, bueno, de 2.500, bueno, por eso. Entonces, antes no había estadísticas, eso iba a decir yo también, eso iba a decir yo también. Antes no había estadísticas, antes además la mortalidad en general, ¿no? Por la mortalidad infantil, la esperanza de vida era la mortalidad infantil era terrible, la mortalidad de la mujer en el parto, en muchos periodos de nuestra historia, sin ir más lejos, en el siglo XVI, XVII, podía alcanzar el 50% en algunos lugares. La esperanza de vida era muy baja. Todo eso conspira. Además, bueno, ya sabemos que el boom poblacional se da ahora por un montón de circunstancias, entre las cuales está la revolución industrial, que más o menos se extendió a mediados del siglo XIX, ya se había extendido por Europa y después se empieza a extender por América del Norte, América Latina. Y eso va de la mano con una cantidad de adelantos médicos, tecnologías, higiene, el descubrimiento de que la higiene contribuye a la salud y a la vida. Bueno, pero creo que también, ahí estoy de acuerdo con Juan, en que hemos creado, los seres humanos somos muy de crear alarmas y prender luces rojas allí donde de repente no tenemos por qué hacerlo. Y yo creo que deberíamos ocuparnos, más que de la cantidad de gente que tenemos en este momento, de cómo viven esas personas y cómo deberían vivir esas personas. Hay varias paradojas en el medio, yo quiero mencionar una, que es la del aumento de población y pobreza. Es decir, que podemos advertir que muchas de las poblaciones de más rápido crecimiento, yo diría todas las poblaciones de más rápido crecimiento, se encuentran en los países más pobres, sacando de repente a China, que, bueno, China ha batido sus niveles de pobreza muchísimo, pero hasta hace poco también en China eran tremendos. Y ha batido sus niveles de crecimiento poblacional también. También, al punto que se dice que India va a tener más población dentro de muy poquito que China. Y ahora admiten 3 hijos, creo, por matrimonio. Y bueno, entonces, claro, pero en realidad... donde más aumenta la población es donde hay más pobreza y es donde menos debería haber. O sea que ahí está la lucha, la vieja lucha entre el ser y el deber ser. El ser es lo que pasa en la realidad cotidiana, pero no escapa al deber ser. Porque el deber ser, de alguna manera, es el que dice, no, pero un momentito, acá tenemos que tomar medidas, acá tenemos de alguna manera que transformar la realidad. ¿Con qué medios? Con 2, básicamente. Con la racionalidad humana, el raciocinio, y con la voluntad, el querer.
Y yo digo, acá no hay que pensar en que la población deje de crecer como viene haciéndolo. Acá hay que pensar en que la gente tenga vida más digna y se puede. Porque una de las claves es la redistribución de los recursos y de la riqueza, que sabemos que está muy pero muy mal distribuida. Los recursos que tienen todos estos países pobres son enormes, pero no son dueños de hacerse uso de ellos en sus propias tierras. Entonces, creo que mucho más urgente es todo eso antes que estar pensando, qué horrible, pero no habrá que tomar medidas para que no se reproduzcan tanto. Bueno, pero antes de eso, que eso ya sabemos que roza el límite de la violación de los derechos humanos, estaría el tema de la redistribución de los recursos. Gonzalo. Bueno, yo evidentemente voy por una línea totalmente distinta. Yo pienso que esto es gravísimo. 8.000 millones de personas es grave, no por el número que representa, sino que porque el 80% del crecimiento de los últimos 1.000 millones, que pasamos de 7.000 a 8.000 en 12 años, fueron el 80% en países pobres. Ahora, muchos han hablado de la pobreza, de la distribución de la riqueza. El problema es ese, sin duda, pero hay uno que es mucho peor, que es la falta de conocimiento que tienen estas mujeres pobres de cómo deben manejar su cuerpo, su familia, de cómo pueden protegerse, de estar sin que ellas lo consientan, teniendo bebé tras bebé, porque no tienen educación ni tienen legislación que las proteja. En los países pobres, las mujeres no tienen educación sexual, no tienen acceso a la contracepción, no tienen derechos de ningún tipo. Algunas las venden a los 13 años para casarse con una persona que les hace un montón de hijos. Todos esos derechos de la mujer, el concepto que en Naciones Unidas nace en 1969 con la creación del Fondo de Población, que es el concepto de la paternidad responsable. Paternidad quiere decir maternidad responsable fundamentalmente. Es un concepto que ha sido discutido y debatido y atacado fundamentalmente desde instituciones religiosas durante el curso de los últimos 50 años, que no quieren que se permita que estas pobres mujeres tengan acceso a esa decisión de tener cuantos hijos ellos quieran y nada más. Ahora, claro que esto termina siendo una discusión a favor o no del aborto, que es la última etapa. Hay miles de otras etapas que son muchísimo más importantes, que simplemente le dan a la mujer la posibilidad de decidir, es decir, la información necesaria para decidir cómo tiene que manejar su cuerpo para tener los hijos que ella desea. Y lamentablemente, este aumento de población, que el 80% se da en los países que sí, como dijeron mis contertulios, son países pobres, pero además de pobres, son ignorantes porque los queremos mantener ignorantes con respecto a esto. Entonces yo estoy muy alarmado, a diferencia de mis contertulios, por este fenómeno. No porque crea que el mundo no aguanta 8.000 millones. Yo creo que aguantan 9.000 y 10.000 y muchos más. Pero lo que no puede seguir aguantando es esta situación de gente que sin tener ninguna posibilidad de evitarlo, sigue teniendo hijos, que no quieren. A ver, esta alarma de Gonzalo, ¿cómo la ven? La sociedad capitalista tiene el remedio para eso, ¿no? Porque precisamente el trabajo de la mujer es lo que limita la población. Es decir, los países capitalistas avanzados tienen población estable o descendiente, o disminuyen, precisamente porque la mujer sale a trabajar. Y entonces al salir a trabajar tiene otras aspiraciones y tiene otras dificultades para tener hijos. Y entonces naturalmente se produce el control de la natalidad. Es decir, en definitiva, quien va a frenar el crecimiento de población va a ser la difusión del capitalismo en todo el planeta. No, un poco sencillo, y además, Juan. por ejemplo... ¿Qué dice Gonzalo? Se necesita algo más. Se necesita algo más. No, nada más que eso. Con eso alcanza. No, viejo.
Marcia. Nada, yo Las pensaba, mujeres que no están sé en el trabajo cuántos- son ¿Para por qué no se violadas. escuchan ahí? No, por favor. O sea, Ah. está bien. En los países capitalistas, lo que tú sí puedes decir es que en los países capitalistas, en los cuales, los países capitalistas, digamos, los países avanzados, con leyes sociales avanzadas, porque no todos los países capitalistas tienen leyes sociales avanzadas, en esos países las mujeres van a trabajar y en algunos casos sí, ahí disminuye la tasa de reproducción. Pero fundamentalmente es porque la mujer en esos países, si va a trabajar, es porque ha tenido un nivel de educación. Y ese nivel de educación le permite tener un mejor manejo de su cuerpo y tomar decisiones. Así que no es solo el capitalismo lo que va a solucionar esto. Lo que va a solucionar esto es una política de población y una política de paternidad responsable. Y que la gente sepa cómo es que estas cosas funcionan. Y el motivo por el cual sigue creciendo en forma explosiva, con excepción de China, por supuesto, porque en China prohibieron tener más de un hijo. Ahí sí, ahí no. Eso fue una política de población. Pero manteniendo las libertades de la gente, lo único que se puede hacer es una política de educación de paternidad responsable, que incluye muchísimas cosas, entre las cuales al final está también el tema de la interrupción del embarazo no deseado. A ver, Marcia. No, y después hay otras cosas añadidas ahí, ¿no? A esa alarma que se crea. Por ejemplo, bueno, ya se dice que la ruptura del equilibrio ambiental que ya viene dándose, que va a ser mucho más virulenta. De alguna manera, bueno, sí sabemos que el ser humano no es como otras poblaciones de seres vivos que ante determinadas catástrofes, por decir así, medioambientales. Y bueno, a veces la suerte de ellos va pareja con esas catástrofes. Pero el ser humano justamente no tiene depredadores por encima de él, porque es el mayor depredador actualmente. Y porque además se ha convertido en el mayor depredador, entre otros motivos, porque ha sabido adaptarse. Todas circunstancias que hacen que se vuelva mucho más complejo este tema de la ruptura del equilibrio medioambiental y la desaparición de especies, ¿no? En esa loca marcha del ser humano por la historia. Entonces, bueno, me parece que hay muchas cosas de por medio. Y después eso otro... A ver, hago un paréntesis acá con un mensaje de Mariana, sí, que dice: cuando se habla de la población humana mundial y su crecimiento, debe asociarse a la conservación de ecosistemas y de especies. Los recursos del planeta no son solo para los humanos, dice Mariana. Exactamente, bueno, por ahí iba un poco la idea, ¿no? Cuando el ser humano se ve enfrentado a tener que, no sé, apropiarse de más recursos a costa de otras especies, a costa de la erosión del planeta, a costa del calentamiento global y un larguísimo etcétera, bueno, no lo va a dudar, porque como digo, es el mayor depredador, por un lado, por otro lado tiene raciocinio, aunque no siempre lo usemos bien, y eso permite que se adapte. Y además creo que hay otras cosas más que deberíamos tener en cuenta, como por ejemplo, bueno, los valores culturales, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con deseos que no son deseos naturales, en el sentido de que no están atados a las necesidades reales. Hoy en día hay un consumismo enorme en el mundo. Y bueno, eso también hace al problema. Por un lado, para los que no tienen nada, bueno, sienten que están siendo más y más despojados frente a la mayor apropiación de bienes de otros. Por otro lado, creen que tienen necesidades que no son tales. ¿Sí? Los deseos que crea ¿quién? ¿Quién crea esos deseos? No lo crean los seres humanos de a pie, lo crea la industria. Los crea la industria. Entonces, creo que a todo eso tenemos que atender cuando queremos ponernos a analizar el crecimiento de la población. Yo quería recordar que hace 2 siglos, una persona muy ilustre y muy conocida que se llama Thomas Malthus, predijo el desastre que iba a ocurrir porque precisamente la población crecía a una velocidad muchísimo mayor que la producción de alimentos. Y se equivocó completamente, medio a medio. Es decir, las cosas, no pasó ninguna catástrofe. Imagínense haber predicho en 1800 que la humanidad estaba a destruir, que en 20, 30 años había que desaparecer porque desaparecía la humanidad. Le erró por 2 siglos largos y recordar siempre a Malthus. Alejandro, Gonzalo, ¿les queda alguna? ¿Qué quiere decir eso?
que que esa no pre- tenemos que hacer esa- nada, que esa- tenemos que dejar no. que estas pobres mujeres sigan teniendo todos los hijos que los hombres deciden que tienen que tener. que las ¿Qué tiene predicciones... que ver Malthus acá? Malthus hizo una proyección y le erró. Y bueno, pero y- no quiere decir que la situación que se está viviendo hoy día en el mundo sea una situación moralmente aceptable. Es moralmente inaceptable lo que está sucediendo. Pero no es un problema moral, es un problema numérico. Le erraron los números, Malthus, y No. también le erran los otros. Bueno, en realidad lo que se puede también decir en este momento, a esta altura de la evolución, y por lo menos de una manera genérica para todo el planeta, es que la gente está ahora mucho mejor en todos lados de lo que estaba hace 50 años, Sin duda. y infinitamente Sí. mejor que hace 100 años. Sin duda. Incluso los más limitados en sus recursos, es decir, hasta los que podríamos decir los pobres de los pobres. Eso no deja de ser algo que nos pueda dejar conformes y no rebelarnos contra la desigualdad, que sería el factor principal a discutir, pero tengamos presente eso porque es así. Es así en nuestro país y es así en todo el mundo. Digo, y no es un dato del cual podamos prescindir cuando manejamos estas cuestiones. Está todo el mundo, inclusive los más pobres entre los pobres, mejor de como estaban hace 50 años y mucho mejor de como estaban hace 100 años. Y de vuelta, eso no quiere decir que no debamos rebelarnos contra la desigualdad. Marcelo. Es verdad, pero, es Alejandro, está verdad. bien Yo lo creo que- que lo que lo que tenemos decís que está bien, apostar pero es haceme una diferencia. Gonzalo, ¿qué? A ver. No, digo que está bien, lo que dice Alejandro está bien, sin duda la humanidad está avanzando en general, pero en eso que tú estás diciendo, Alejandro, por favor, hace una diferenciación entre los hombres pobres y las mujeres pobres, porque en este caso en particular tiene mucho que ver. ¿Cuál es el grado de educación que tiene la mujer? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la mujer? ¿Cuál es el grado de protección que tiene la mujer? Decir los pobres en general no te da ninguna luz sobre esa tremenda discriminación que existe entre los pobres. Bueno, está bien, Entonces, pero eso... yo acepto lo que tú decís, Bueno, Juan, pero hacerle una pero Gonzalo, perspectiva está de bien, género a eso. pero Gonzalo, eso es casi otro tema. Incluso No. en Mira, ese Eduardo tema... dice, solo a mí me parece que lo que dice Gonzalo Pérez del Castillo no es contradictorio con lo que están diciendo el resto. Yo quería, perdonen, pero quería simplemente apostar a la felicidad humana. Yo sé que parece una utopía hablar así, parece una utopía hoy en día hablar así, pero es verdad. Esos 8.000 millones de personas son seres humanos y tienen derecho, como dijera Kant, ¿viste? Kant dijo, el hombre es un fin en sí mismo. No es un medio para otra cosa, es un fin en sí mismo. Entonces tienen derecho a vivir lo mejor que puedan, porque ¿saben qué? Vivimos en un planeta de extrema vulnerabilidad, pero de extrema. Entonces, yo quería leer unas palabras de Elena Ferrante, que seguramente muchos oyentes la conocen, una gran escritora italiana contemporánea, que fíjense lo que dice. Estamos volando encima de una bola de fuego. La parte que se ha enfriado flota sobre la lava. En esa parte construimos los edificios, los puentes y las calles. De vez en cuando la lava sale de un volcán o provoca un terremoto que lo destruye todo. Hay guerras. Mires donde mires hay una miseria que nos vuelve malvados. A cada instante puede ocurrir algo capaz de hacerte sufrir tanto que nunca tendrás lágrimas suficientes para lamentarlo. Entonces, vivamos mientras podamos y lo más felices que podamos. Bueno, no es un mensaje muy lindo el que leíste, pero bueno, ya. Es catastrófico. Acá tengo planteos de que estoy censurando los telegramas. Alejandro está particularmente enojado. Gonzalo veo que también acá. Lo que pasa es que silencié así, no escucho esa rebelión. Pero, a ver, el otro día hice una excepción para Gonzalo, ¿no? Pero para mí no, así que... no. Hoy me la pide Alejandro, dale, a ver. Bueno, hace 2 semanas, oí en la radio, lo oí, no lo leí, lo que dijo Irene Montero, que es la ministra de Igualdad de España, respecto a los niños y las relaciones sexuales. Me voy a limitar a leerlo, porque no puedo poner la grabación acá, pero dijo, todos los niños, las niñas, les niñes de este país, se refiere a España, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Hasta ahí, perfecto.
Después agrega, tienen derecho a saber que pueden amar y tener relaciones sexuales, los niños, niñas y niñes, con quien quieran, con quien les dé la gana, basados eso sí en su consentimiento. Y estos son derechos que tienen que ser reconocidos. De verdad, me parece un disparate y me horroriza la última parte, naturalmente, de lo que dijo esta mujer, ¿no? Gonzalo, breve. No, breve, yo quiero hacer una denuncia que nuevamente la Intendencia Municipal de Montevideo va a rematar ilegalmente, dando un plazo de 4 días. Dicen que es una licitación pública. El último espacio verde que nos quedaba en la cuadra de Lido y Basurro, ya nos remataron todo un montón de espacios verdes que había acá y que fueron donados a la Intendencia para espacio público. Y los están rematando para hacer un poquito de caja y poner plata en el bolsillo de alguien. Hemos mandado a los vecinos una carta a El País, a Búsqueda y creo que al Observador también, y no fue publicada. Queda consignado acá el tema entonces. Bueno, Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias a los 4, nos reencontramos el viernes que viene seguramente. Un abrazo grande. Un abrazo.